Aquí en el contexto de la santificación aprendemos que la experiencia de cultivar nuestra relación con Cristo y los deleites de esa relación es la mejor y quizás la única protección contra las codicias de la carne que destruyen nuestra intimidad con Cristo y con nuestra esposa. Y los hombres saben exactamente a qué me refiero. Nosotros como hombres quizás tenemos una tentación más fuerte en cuanto a la codicia. Y quizás la única cura es reemplazar este deseo pecaminoso con los placeres que solo se pueden experimentar en el contexto cultivando la intimidad con Cristo mismo. Cuando somos satisfechos con Cristo, cuando experimentamos gozo y hasta placer en nuestra relación y en nuestro servicio a Jesucristo, las demás tentaciones no nos llaman tanto. Entonces, el remedio no es solo resistir, no, el remedio es reemplazar con lo mejor. Reemplazar estos deseos con el objeto de intimidad con Cristo mismo. Porque Cristo es nuestro escudo, Cristo es nuestra recompensa, Cristo es nuestro placer número uno y así nuestra protección primaria contra las codicias destructivas que trae las raíces del infierno, literalmente del infierno en nuestros corazones y relaciones matrimoniales. Conclusiones. Como ancianos, pastores y obispos, el primer miembro de nuestro prado es nuestra compañera, la esposa. Si podemos aprender a administrar, es decir, ser mayordomos de la relación con nuestra esposa, amándola con un amor sacrificial e iniciador, siempre acercándonos a ella con gracia y ternura, celebrando sus intereses y ejerciendo liderazgo espiritual, lavándola y a nosotros mismos con la palabra de Dios y oración, entonces estaremos listos, preparados para pastorear el prado de Dios. Muy bien, vamos a seguir el cuidado de los hijos. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Entonces, Pablo propone como requisito cierta relación del anciano con sus propios hijos. Y en Tito también es aún más directo. El anciano debe ser intachable esposo de una sola mujer. Sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha, de libertinaje o de desobediencia. ¡Wow! ¡Qué cosa!, ¿no? Entonces, yo leí muchos comentarios con respecto a estos dos textos y algunos dicen en 1 Timoteo capítulo 3, Pablo está hablando de niños chiquititos y en este pasaje en Tito está hablando de hijos adolescentes o aún más grandes, pero quién sabe. Vamos a empezar desde el principio, vamos a empezar desde el fundamento. El anciano gobernante, el anciano, el pastor, el líder, el cristiano, el hombre maduro, tiene que entender quiénes son sus hijos y tiene que entender de quiénes son sus hijos. En términos de pacto, ¿quiénes son nuestros hijos? Bueno, en términos de pacto, son herencia del Señor y bendición, Salmo 127. Pero no son posesiones nuestras. A veces nosotros como padres actuamos como si fuéramos de nosotros. Los hijos no son de nosotros, no son nuestra posesión. No somos sus dueños, ellos pertenecen al Señor. Dentro del marco o estructura del pacto de gracia, uno de los propósitos del pacto matrimonial es el de entregarle a Dios a
sus hijos. En Malaquías 2:15, que leímos hace un rato, la razón por la cual Dios ha hecho al hombre y a la mujer una sola carne es el pacto matrimonial. En el pacto matrimonial, y la razón por la cual aborrece el divorcio es que Dios busca descendencia, busca simiente para sí mismo. Hablando de nuestros hijos, hablando de los hijos del pacto, Dios dice que son hijos. Y Dios pone a sus hijos en el hogar del pacto para que nosotros criemos a los hijos de Dios para Dios. En el bautismo, la señal del pacto, le entregamos a Dios a esta simiente o descendencia y le prometemos criar a los hijos para Él, para Dios. En casa los creamos para que sean instrumentos en las manos de Dios para avanzar su reino. Este mismo salmo habla de esto y me encantan estas palabras. Me gusta mucho esta metáfora. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba. Bueno, supuestamente en términos históricos, la aljaba llena contenía 12 flechas. No sé cuántos hijos tiene usted, pero lo ideal son 12. Salmo 127, versículos 4 y 5. La pregunta es esta. ¿Está usted criando a sus hijos de tal manera que lleguen a ser flechas de guerra para lanzar a los enemigos de Dios? La identidad de nuestros hijos es que en Cristo son posesiones de Dios para que sean vasos de honor y útil para la gloria de su creador y dueño. Las aplicaciones e implicaciones son múltiples. Primero, la intimidad en la familia, por diseño y naturaleza, será más estrecha entre el esposo y la esposa, y no entre padres e hijos. Y no es decir que no amemos a nuestros hijos, pero el amor es distinto. El amor es sumamente distinto, esposo a esposa. Es muy íntimo. Sexual, permanente, fiel, pero es distinto a los hijos. Amamos a los hijos de otra forma, de otra manera, con otro objetivo, otra meta. Estamos criándolos para entregarles al servicio de Jesucristo, no para poseerlos o detenerlos. Perdónenme por hablar con tanta franqueza, pero en los momentos de consejo matrimonial, detecto que algunas madres en particular se dedican más a los hijos que a su esposo. Y eso, bueno, puede ser problemático. Y puede ser no problemático en la familia de origen, pero puede ser sumamente más problemático en una futura familia. Porque yo he visto a hombres cuando salen de trabajo pasar por la casa para pasar tiempo con su mami antes de ir a buscar a su esposa. Eso no debe de ser así. No estoy diciendo que no amemos a la madre, que no estimemos a la madre, que no honremos a la madre para nada, por favor. Pero estoy diciendo con voz alta y bíblicamente que la relación entre esposo y esposa es la prioridad. Es la prioridad. Y los hijos deben de saberlo. La intimidad de la familia por diseño y naturaleza será más estrecha entre el esposo y la esposa. Nuestros hijos deben observar esta prioridad y los padres deben enseñar a sus hijos a respetar a su madre y el matrimonio. La relación matrimonial es permanente hasta la muerte. ¿Y la de los hijos? 15, 20 años, depende de la cultura. Yo entiendo que los americanos son muy distintos. Pero, de todos modos, la relación con los hijos, viviendo en casa, es temporal. Y tiene su propósito de entrenarlos para entregarlos al servicio del Señor. Los padres deben esforzarse para entregar a sus hijos a Dios y no para retenerlos o poseerlos. La meta es ver a los hijos viviendo vidas de santidad y servicio para Jesucristo, reproduciendo las bendiciones y responsabilidades del pacto en la siguiente generación. Lo queremos para que sean servidores de Dios, servidores de sus comunidades y para crear sus propias familias
basadas en el pacto de Dios, nota pastoral. Tenemos que luchar para vivir las prioridades del pacto familiar en la casa. El matrimonio enfatiza estas características: fidelidad, intimidad y permanencia. Pero la relación entre padres e hijos posee otras características. No son las mismas del matrimonio. Entonces, identidad. La identidad de nuestros hijos es que ellos se identifican con Cristo. Y con Cristo son hijos de su Padre Celestial. Y nosotros tenemos el papel y la responsabilidad de pacto a criarlos en la fe, en el Evangelio, en la sabiduría de las Escrituras, para entregarles a su Padre verdadero, al Padre Celestial, para que sirvan a su Padre en su reino para el resto de sus vidas. ¿Con qué propósito? Bueno, como el catecismo enseña, el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y este propósito también el mismo para nuestros hijos, tal como para nosotros. Enfocamos en el desarrollo de nuestros hijos como individuos para que crezcan en sabiduría, en estatura y en gracia. ¿Dónde sacó eso? Del Evangelio de Lucas, hablando del desarrollo de Jesucristo. Bueno, nuestros hijos también deben de desarrollarse físicamente, moralmente, mentalmente, espiritualmente y socialmente. Claro que sí, así como Cristo creció hasta la madurez. Los imperativos de Génesis 1 y 2 que Dios nos dio al criar al hombre a su imagen y semejanza sirven como guía y estructura en la educación de nuestros hijos. Bueno, en otras clases hemos dado una exposición de lo que se llaman los mandatos culturales, es decir, yo creo que en Génesis 1 y 2 Dios nos da los mandatos que en verdad cubren todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos en la vida. E incluye Sabbat, descanso y adoración, por supuesto que sí. Nuestra relación con el Creador es primordial. Y en Sabbat, o en el séptimo día, que ahora se convirtió en el primer día, basado en la resurrección del Redentor, nosotros pasamos este día en adoración y desarrollando en forma más íntima y con más tiempo desarrollando Sabbat o descanso, relación, adoración, aprecio, gratitud con nuestro Creador. Número 1. Número 2, multiplicación. El primer mandato fue reproduzcanse. Es decir, Dios quería simiente. Y por supuesto hay que entender que lo que Dios busca es simiente consagrada a Él. Es decir, nosotros y nuestros hijos tienen el propósito de experimentar lo que se llama la renovación de su imagen y semejanza para que crezcan más y más hacia la imagen de Jesucristo. Entonces, cuando decimos multiplicar, se implica biológicamente, tal como espiritualmente. En otra palabra, la gran comisión es otra forma, o quizás la forma más importante o más específica de multiplicar. Multiplicar biológicamente y espiritualmente por intentar discipular a las naciones. Dios quiere que se cubra la faz de la tierra con estas imágenes que están siendo restauradas por la gracia del Evangelio, es decir, en hacer discípulos de sus hijos y prójimos. En otras palabras, nosotros enseñamos a nuestros hijos a adorar a Dios. Nosotros enseñamos a nuestros hijos acerca de su responsabilidad a ser un testimonio, testigos a la persona y obras de Jesucristo ante a sus amistades y ante el prójimo. Y reinar cultivando su parte del jardín. Fue un mandato que cultivemos el jardín, es decir, que cuidemos la creación. Y cualquier vocación, cualquier llamado, cualquier profesión a la cual Dios le ha llamado a usted
es su área del jardín que debe de cultivar, mejorar, utilizando todos sus dones y talentos para mejorar esa porción de la creación, que sea en la construcción o en lo económico, en matemática, en las profesiones de medicina, no importa. En esas vocaciones servimos a Dios y estamos cultivando ese rincón del jardín para la gloria del dueño del jardín, a Dios mismo. Y debemos de enseñarles a nuestros hijos que este es su propósito, prepararse para ser buenos mayordomos de la creación, según su propia vocación o su propia llamado, no importa la profesión, es para servir a Dios y glorificarlo por mejorar esa porción. Si podemos educar así a nuestros hijos, ellos van a tener vidas balanceadas, satisfactorias para sí mismos, y el mundo será mejor por su presencia e influencia. Muy bien, vamos a hablar específicamente de este requerimiento que Pablo le ha dado al anciano. Tenga a sus hijos en sujeción y con toda honestidad. Y otra vez, con hijos creyentes que no estén acusados de disolución y rebeldía. Bueno, quisiera hacer un comentario que no está en mis notas. En Tito, capítulo 1, versículo 6, dice, el anciano debe ser intachable esposo de una sola mujer, sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha, de libertinaje o de desobediencia. Bueno, eso puede poner un gran freno, ¿no?, a muchos hombres, porque a muchos de los candidatos para ser ancianos en nuestras sesiones de entrenamiento no tienen a hijos creyentes, tienen a hijos, pero no pueden decir que son creyentes. Y mi pregunta es, ¿esto es una descalificación? Bueno, eso es un tema un poco complicado, porque en griego, el pasaje en Tito, capítulo 1, versículo 6, esta palabra aquí traducido como creyente es la palabra en griego pista. Pista, que puede traducirse creyente o puede traducirse fiel, leal, confiable, digno de confianza. Entonces hay debate y hay diferentes comentaristas que tengan diferentes opiniones en cuanto a cómo debe de traducirse esta palabra en este contexto. Pero obviamente Pablo tiene en mente hijos respetuosos, hijos que han aprendido a respetar a sus padres. Y entonces una familia con pura caos no es una familia ejemplar. ¿Y deben ser creyentes? Bueno, voy a dejar que ustedes decidan. Les he dado el ejemplo de un gran amigo que ahora es un anciano, el más efectivo que yo conozco. Y él dio a ser creyente 10 años después de la primera vez que compartí el evangelio con él. Y él creció muy rápido después de conocer a Cristo. Y él les pasó por el entrenamiento para ser anciano. Y la iglesia estaba, los demás ancianos y pastores estaban dispuestos a imponerle las manos. Y él dijo que no. Nos leyó este texto, dice que mis hijos no son creyentes, son rebeldes. Y tenía la razón, porque no eran creyentes, eran rebeldes. Sus hijas entraron un domingo en mi oficina, estaba ahí preparando mi sermón en la mañana, antes del servicio. Y la hija menor me dijo, pastor, quisiéramos decirle una cosa. Lo odiamos. Y sí, ok, muy bien, porque me odian. Es que después de su conversión, antes de su conversión, nuestro papá nos permitía que hiciéramos lo que nos daba la gana. Y ahora no podemos hacer nada, que no podemos vivir la vida tan rebeldes como antes,
por eso lo odiamos. Ok, sorry. Lamento mucho. Y por eso este hombre me dijo, no estoy preparado para ser anciano gobernante. Y él empezó a ayunar y orar. Y no voy a contar toda la historia, pero poco a poco sus 3 hijos llegaron a ser creyentes. Y en estos días, cuando yo vuelvo a Houston, y hace un par de meses tuve la oportunidad de predicar en su iglesia, porque yo bauticé a mi 9ª nieta, ¿verdad? Y ahí estaban todos sus hijos, adorando a Dios, creyentes. Pero mi pregunta sigue. Entonces, ¿el requisito que sea creyente o solo fiel, leal, digno de confianza, respetuoso? Bueno, en griego se puede traducir así, leal y digno de confianza. Y otra vez yo les dejo a ustedes la inteligencia para interpretar el texto. Pero por lo menos, los hijos que se crían en un hogar de pacto, aun antes de llegar a ser creyentes, van a aprender la sabiduría de Jesucristo, van a aprender la moralidad de Jesucristo, van a aprender el respeto que se requiere de cualquier ser humano, a sus padres, a los ancianos, a gente mayor, a gente que ocupa posiciones de autoridad, y por lo menos los hijos del anciano tienen que ser ese tipo de hijo respetuoso. Muy bien. El requerimiento para los ancianos. La expectativa dentro del marco del pacto de gracia es que nuestros hijos pertenezcan a Dios y los tratemos así. Esa oración es importante, porque no tratamos a nuestros hijos como si fueran paganos. No, tratamos con la expectativa. La expectativa son hijos de Dios. Vamos a asumir que van a creer en Cristo y vamos a enseñarles el Evangelio. Bueno, digo yo, desde vientre. Desde su nacimiento los tratamos como hijos del Evangelio, incluyéndolos en todos los aspectos de nuestra vida de culto y servicio al Señor. Entonces, nunca en mi vida mi papá me preguntó, David, ¿quieres ir a la iglesia? Nunca. Es que eso se asumía, que somos familia de pacto. Lo que nosotros hacemos como familia es que adoramos a Dios y desde mi niñez, bueno, quizás mi vida fue un poco, mi niñez fue un poco extraña porque nunca fui a la guardería. Siempre estaba en el banco con mi mamá adorando a Dios. Siempre. Y aprendí de niño, de bebé, de tranquilizarme ahí, de estar satisfecho, de ser respetuoso en ese contexto. Y un niño puede aprender a hacer eso si sus padres se lo enseñan. Quizás fue un poco, quizás fue la excepción, pero es decir, criamos en el pacto a los hijos. Incluimos a los hijos en todos los aspectos del Evangelio, del culto, del servicio al Señor. Participan con nosotros en los ministerios formales de la palabra y misericordia. Hasta hoy tuvo gran impacto en mi vida que mis papás siempre me llevaban cuando hacían actos de misericordia, dándoles comida a los pobres, visitando a los enfermos. Mi papá siempre me llevaba con él para visitar a los enfermos, pero es más, cuando yo veía a mis papás invitando a gente paralizada, totalmente paralizada, a ser invitados a nuestra casa, y mi papá proveyó que
que esa gente llegara a la iglesia con todo el equipo necesario para que pudieran estar en la iglesia, en sus camas, adorando a Dios. Eso me tuvo un gran impacto. Entonces, ahí viven mis padres, porque mis padres son del pacto y siempre incluyen a sus hijos en el pacto. Y yo siempre observaba y participaba en los actos de misericordia y de actos de pastoreo, de evangelismo con mis padres, porque siempre ellos entendían que sus hijos también iban a llegar a ser adoradores de Dios, ojalá imitando a sus propios ejemplos y actos del pacto. Y así debemos de criar en la fe, criar en el evangelio a nuestros hijos. Debemos que enseñarles la palabra de Dios en la casa. Bueno, en otras clases les he dado estos ejemplos. Mi papá era muy astuto, no quería aburrirnos y por eso, después de cenar, todos los días, él abrió la Biblia, leyó un texto, oró y cerró la Biblia y ya, menos de 10 minutos. Empezamos a hacer, no, es que en este no es estudio bíblico, es lectura bíblica, me dijo mi papá. Y después él nos explicó la razón. No quería aburrirnos, no quería exasperarnos con un estudio tan largo después de la cena. Pero eso me impactó, porque mi papá ama la palabra. Mi papá quiere que sus hijos también amen la palabra. No recuerdo lo que leímos en la casa, pero yo recuerdo que mi papá amaba la palabra y que quería que yo también amara la palabra. Eso sí pegó a mi corazón. Y mi mamá otra cosa, ella siempre nos enseñaba el evangelio al momento de ir a la cama y nos leía biografías de los misioneros llorando. Mami, ¿por qué estás llorando? Porque por el sacrificio de esta persona, si nosotros nos quejamos por cualquier inconveniencia. Eso también tiene impacto con los hijos. Cuando los padres de pacto permiten que sus hijos vean hasta el rincón de su propio corazón. Y yo veía a mis padres amor para su Señor, y eso sí tiene impacto. Mucho antes de que yo quería vivir mi fe, yo vivía impactado por la fe que existía en el corazón de mis padres. Aún antes de nacer de nuevo, el Espíritu Santo se encarga de eso. ¿Se encarga de qué? Se encarga de hacer que nuestros hijos nazcan de nuevo. Pero aún antes de esa experiencia, ellos van a aprender a apreciar la palabra, van a escuchar la palabra leída en casa y hasta que van a memorizar. Mi mamá siempre nos hacía memorizar textos bíblicos, siempre, como niños. En este medio ambiente de pacto aprenden los hijos a ser respetuosos a sus padres y respetuosos a Dios y a las cosas de Dios. Yo he visto a algunos candidatos lidiar con este requisito y posponer su candidatura. Por su propia cuenta, posponen su ordenación hasta llegar a cualificar en esta área. Y eso es bueno, es que cuando empiezan, quizás el hombre no está calificado, pero durante el proceso puede llegar a ser cualificado por lo que aprende en el entrenamiento y puede empezar a crear un hogar de pacto basado en la palabra de Dios. El apóstol Pedro también tenía estas ideas en mente cuando predicó su primer sermón en el día de Pentecostés. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos. Amén. Y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Esto es lo que practicaban Loida y Eunice. Ellas enseñaban a Timoteo las escrituras que desde su infancia las que lo hicieron sabio para la salvación. Segunda Timoteo 1:3. Al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Pablo escribiendo a su discípulo Timoteo.
Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido, porque sigue en 2 Timoteo capítulo 3:15, desde tu niñez, y otras versiones traducen desde tu infancia, conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuándo empezamos a enseñar el Evangelio a nuestros hijos? Desde el vientre. Desde el vientre. Entonces, yo le di este ejemplo hace mucho que de una pianista. Y cuando la entrevisté para que fuera miembro en la iglesia, le pedí su testimonio. Y cuando conociste a Jesucristo, y ella me dijo, cuando empecé a hablar, mis primeras palabras eran palabras de alabanza a mi Señor y Salvador Jesucristo. Entonces su papá, desde su niñez, desde su infancia, les había inculcado la gracia del Evangelio y un amor para el Señor Jesucristo, que cuando ella empezó a hablar, empezó alabando. Fue su testimonio. Las herramientas para el cuidado de nuestros hijos, bueno, son obvias, ¿verdad? Las que son las herramientas para padres efectivos de pacto son las mismas que usaremos como pastores y obispos de palabra de Dios. La enseñanza de la palabra, la oración, la exhortación, la admonición, el ánimo, la disciplina, las estructuras formales e informales de alabanza y discipulado, siendo modelos en todas estas áreas de la vida, de las prácticas que deseamos ver en nuestros hijos. La Biblia entera es el manual para esta instrucción, pero algunos pasajes claves son los siguientes. Antes de leer estos pasajes, yo recuerdo siendo un invitado en el hogar de una familia cristiana que practicaban lo que se llama homeschool, educando a sus hijos en la casa. Y una de las tareas que tenía los hijos era la de escribir un reporte, un resumen de los 66 libros de la Biblia. Y yo creo que cuando habían llegado a la edad de 10 o 12 años, los hijos habían escrito un reporte, un resumen de cada uno de los 66 libros de la Biblia. Eso es fantástico, porque el niño de 12 años no solo ha leído toda la Biblia, pero ha escrito un reporte del contenido de cada uno de esos 66 libros. Uno de los más conocidos pasajes es el de Deuteronomio, capítulo 6. Vemos la enseñanza de la palabra es constante y continuo. Mis padres establecieron la rutina de lectura bíblica y oración con toda la familia después de la cena, y más instrucción y lectura de biografías misioneras antes de dormir. En adición, estaban siempre dispuestos a contestar preguntas de fe y aclarar las verdades del Evangelio. Mi esposo y yo tratamos de imitar esas prácticas con nuestros 5 hijos. Nos dimos cuenta que los transportes de los hijos a la escuela y sus actividades proveían grandes oportunidades para conversaciones acerca de la cosmovisión cristiana. Bueno, yo les doy un solo ejemplo. Cuando llevaba a mi hija mayor, yo tengo 5, y la segunda es hembra, a la universidad, que la Universidad de Texas quedaba como 3 horas de la casa, en Houston. La universidad se ubica en Austin. Y durante el viaje yo insistía en que mi hija aprendiera de memoria 10 textos bíblicos para que ella pudiera compartir su fe con sus compañeros de clase en la universidad. Le di un bosquejo y los textos para ella. También resistía, pero lo hacía de todo modo.
en respeto a su papá. Y cuando llegó a la universidad, ella abrió estudios bíblicos evangelísticos en su dormitorio, invitando a las alumnas, a las compañeras, para estudiar el evangelio con ella en el dormitorio. Entonces llegó a ser un buen testimonio. Pero estos textos enseñan todo esto. Yo recuerdo que cuando al principio me quejaba por tener que llevar a la escuela a mis hijos, pero aprendí que no hay mejor momento para hablarles del Evangelio, hablarles de la sabiduría de Cristo, hablarles de la cosmovisión cristiana. Es en este medio ambiente de pasar tiempo en el auto, en el cual mis hijos me hacían preguntas y donde traté de formar su cosmovisión para que entendieran que todos los aspectos de la vida son informados por las Escrituras. Y en especial, por supuesto, en estos días, como ustedes saben, los conceptos del género, los conceptos de la sexualidad, hay tanta perversidad en el mundo, y para que los hijos nuestros no queden confundidos, hay que instruirles detalladamente lo que la Biblia enseña acerca de estas cosas. Y la Biblia habla con claridad acerca de los conceptos de género y del uso apropiado del don del sexo, y donde es apropiado disfrutarlo. Entonces es que la Biblia habla tan claro de estas cosas, y hay que enseñar con disciplina. Hay que inculcar estos conceptos en el pensar de nuestros hijos. Deuteronomio capítulo 6, ese párrafo entre versículo 20 hasta 25, también no es solo puro concepto, pura ley, pero también es testimonio. Cuando sus hijos les preguntan, ¿por qué de estas ordenanzas? ¿Por qué la Santa Cena? ¿Por qué los cantos? ¿Por qué tenemos que ir al culto? ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué el estudio bíblico? Entonces hay que contestarles, diciéndoles, bueno, nosotros también éramos esclavos y Dios nos rescató, Dios nos redimió, y por eso estamos aprendiendo a alabarle, a expresarle gratitud. Por eso las ordenanzas, por eso el culto, por eso la Santa Cena, por eso el bautismo, por eso las alabanzas, por eso la escuela dominical. Entonces, hijos, no hay nada más importante de aprender a expresarle a Dios alabanza y gratitud por tantas bendiciones físicas y espirituales y eternas que Él nos ha dado. Entonces, hasta Moisés nos enseña a hacer esto con nuestros hijos del pacto. Darles el testimonio, déles el testimonio suyo, para que el hijo sepa, mi papá también experimentó este cambio, mi papá experimentó la transformación de Jesucristo. Que no sea pura teoría, pero que sea una cosa personal. Los proverbios, yo diría que no hay mejor manual para el padre, porque la mayor parte de los proverbios se escribe desde el punto de vista de un padre educando a su hijo en la sabiduría de Jesucristo. Y hay que enseñarles a los hijos toda la sabiduría, todo el consejo de Dios. Y no hay mejor manual que toca todos los aspectos de la vida que el libro de los Proverbios. Y también primera a Pedro, versículo 15 del capítulo 3, habla de la apologética. Hay que enseñarle al hijo, a la hija, antes de ir a la universidad, por qué la palabra de Dios es histórica, por qué la palabra de Dios es auténtica, por qué la palabra de Dios es creíble, porque es la mejor historia de todos los documentos de la antigüedad. Entonces hay que inculcarle la confianza, porque en las universidades estatales, para atacar estos
conceptos estas verdades y enseñarles otras mentiras y que muchos de sus compañeros van a aceptar. Efesios 6, 1 y 2. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y el siguiente versículo dice: y a ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Se dirige al Padre. Padres, pero al Padre. El Padre, la cabeza, el líder del pacto en el hogar. La responsabilidad cae en Él, en el Padre, para instruirles en el Evangelio, en el pacto, en la sabiduría de Dios a sus hijos, disciplinándolos en la casa. Muy bien. Ejercicios de evaluación. Y solo menciono estos, y cada quien debe de meditar, contemplar, tratar de contestar estas preguntas. ¿Qué está haciendo usted para criar en el Evangelio a sus hijos? Hay que pensarlo bien. Si no lo está haciendo, hay que empezar a hacerlo. Hay que evaluar la manera en que usted está manejando la relación con su esposa en la casa y que está enseñando el diseño de Dios o no. Entonces, está valorando a su esposa, está considerando, así como Pablo enseña en Filipenses 2, a los intereses de su esposa, y está proviendo el desarrollo de ella, de sus dones, de su vida espiritual, de sus dones espirituales. Explica cómo usted resiste la tentación a la codicia sexual y lucha para la pureza personal. Cada hombre debe de considerar eso, y hay que hablar con el pastor con respecto a ese tema, porque no hay tema que nos inflija más que esa hoy en día. Explica cómo usted entrena a sus hijos con un plan íntegro para que lleguen a ser discípulos de Cristo y siervos de Cristo en la iglesia y en sus comunidades. Entonces, ¿qué tiene en mente para sus hijos? ¿Qué visualiza para sus hijos en el futuro cuando tengan 20, 25 años, 30 años de edad? ¿En qué manera van a estar? Usted no sabe, pero hay que visualizar esto. ¿En qué rincón del jardín van a estar cultivando para Cristo a mis hijos? ¿Cuáles son las prácticas de culto en la casa, oración, estudio bíblico que usted está practicando con su esposa y con sus hijos? Oremos. Padre, gracias por esas instrucciones. Sabemos que no somos nada perfectos. Sabemos que tenemos muchos defectos. Sabemos que hemos fallado mucho en esas áreas. Pero muchas gracias, Padre nuestro, por tu gracia. Porque no solo tú estás dispuesto a perdonarnos, sino para limpiarnos y transformarnos. Gracias que no nada más tú eres el juez, pero también al mismo tiempo tú eres nuestro refugio. Y por eso nos acercamos a ti, para ser consolados, ser transformados y ser animados, para que crezcamos más y más hacia este diseño que tú quieres que nosotros practiquemos en nuestros hogares. Ayúdanos como esposos a amar y sacrificarnos por nuestras esposas. Ayúdanos como padres a instruir en el Evangelio y en la sabiduría de Cristo. Todo el consejo de Dios. Todo esto, Padre nuestro, ayúdanos por tu gracia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.